Bueno, bienvenidos de nuevo a Argentina Productiva en Crisis. Hoy invitamos a Patricio Alonso, un amigo, es historiador, periodista y el creador del portal de historia que tiene su mismo nombre, ¿no? Bueno, gracias Patricio por abrirnos la puerta de tu casa, por contarnos, eh, 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 por lo menos desasnarnos, en caso a mí, cada vez que hablo con vos, descubro algo nuevo que tiene que ver con la historia y tenía ganas de que compartir con los que nos escuchan. Estamos en vivo, la gente seguramente nos van a preguntar algunas cosas, yo te las voy a ir transmitiendo. Bueno, ¿cómo es la historia de las pestes? ¿Cómo es la historia de las enfermedades masivas en la humanidad, ¿no? ¿Cómo hemos padecido esto por muchos Mira, años? acá sería interesante tocar el tema de cómo nos afectó a nosotros, ¿no? Vos sabés que siempre se habla de la leyenda negra antiespañola, le echa la culpa a las pestes traídas por España, por Europa. En realidad las pestes siempre aparecen cuando van migrando pueblos, ¿no? Cuando se van moviendo. La misma legiones romanas llevaban y traían pestes de distintos pueblos. Pero acá la viruela aparece fuerte cuando a partir de 1565 los pueblos de América aprenden a comerciar con Asia. Entonces se crea lo que se llama el Galeón de Manila. El Galeón de Manila arranca por 1565 y cuentan los testimonios de la época que a veces los marineros llegaban enfermos. Y en eso es curioso, porque incluso los aztecas, que ya formaban parte del Imperio Español, hacen dibujos muy descriptivos de cómo venían los marineros enfermos. Y lo interesante de esto es que, bueno, obviamente no había concepto de bacterias ni de virus, ¿no es cierto? Ni de todo lo que fue, digamos, toda la metodología que aparece con Pasteur, ¿no es cierto? La limpieza, etcétera. Pero sí había un concepto propio de los monjes y los sacerdotes, que era la caridad del hombre cristiano. ¿Y qué hacían? Separaban a los enfermos, los aislaban un poco uno de otros para que estuviesen más cómodos, para que estuviesen más limpios. Y eso ayudó a disminuir la enfermedad y los contagios, ¿no es cierto? Es curioso, un concepto de la caridad cristiana ahora es tomado por los gobiernos laicos, que dicen tenemos que estar todos aislados. Pero, y España manda sus mejores científicos y médicos, pero bueno, el único acierto fue por parte de las órdenes religiosas que separaron a la gente. Ahora, Es un después es criterio, curioso. este concepto del aislamiento que gran parte del mundo ha tomado para atender esta misma peste. Claro, y nace de la virtud de la caridad, ¿no es cierto? El amor de los hombres a Dios y de Dios a los hombres. Eso quiere decir caridad. Vos sabés que por 1802 un científico inglés, Edward Jenner, crea la vacuna contra la viruela. La hija de Carlos IV se enfermó gravemente, creo que se muere, pero empieza a aparecer la viruela vuelve a aparecer en América cada tanto. Y los pueblos de América le piden al rey. Entonces primero mandan la vacuna, pero la vacuna se moría en el viaje, ¿no es cierto? Porque no había sistema de refrigeración. Y ahí aparece el doctor Balmis, que se le ocurre una idea descabellada y genial, que era, como el viaje duraba más de 20 días, llevar la vacuna como en pústulas. O sea, había que inocularla en un niño, al día siguiente pasarla de un niño a otro niño, y de ahí otro niño hasta llegar a América. El sistema resultó un éxito, entonces buscaron niños huérfanos, consiguen 22 niños huérfanos y a cambio de este viaje se les ofrece a los chicos un futuro que fue venturoso para ellos, educación, formar, digamos, todo un futuro en América, ¿no es cierto? Incluso el rey Carlos IV los nombró como héroe de España. Y de esta manera, los 22 niños y una maestra que los acompañaba, más el doctor Balmis, llega la vacuna a América. Y a partir de ahí se vacunó todo el imperio americano. Entre 1803 y 1806, creo que el Río de la Plata llegó un poquito después. Pero llegó hasta Filipinas, que era parte del imperio, y de ahí hasta China. Los asiáticos aprovecharon para vacunarse, pero también los norteamericanos aprovecharon para vacunarse. Sobre todo, ¿sabes qué? Las tribus indígenas que estaban en el límite de lo que eran los recientes Estados Unidos, porque los indios que todavía estaban en Estados Unidos confiaban más en el blanco español que en el blanco anglosajón. Porque se había llevado históricamente mucho mejor que el blanco anglosajón.
con el blanco español. ¿Esto surge Bueno, de qué tipo de documentación? no, bueno, sobre la expedición Balmis hay muchísima documentación, incluso la actual operación de las unidades médicas del ejército respecto español, de esto, que en este momento Patricio, están actuando, para que te cierre el sí. tema, le pusieron de nombre a la operación sanitaria que está haciendo el ejército español, Operación Balmis, hoy, 2020, ¿no es cierto? Así que sobre la expedición Balmis hay un monumento en La Coruña de los 22 chicos, la maestra, te vuelvo, Patricio, al tema que planteabas. Vos estás planteando algo que para mí es desconocido, pero me parece que es muy polémico, ¿no? Que estás diciendo que los pueblos originarios eran más afines a relacionarse y se llevaban mejor con los españoles que con los anglosajones o con los franceses. No sé si los incluís. Y esto, yo te pregunto de dónde surge, porque es algo yo no lo había escuchado nunca y me parece interesante saber cómo se llega a esta conclusión, ¿no? Bueno, ¿vos te acordás del cacique Jerónimo que aparece en tantas películas y que los norteamericanos usan como grito de guerra? Sí. Bueno, ¿nunca te llamó la atención de que el cacique, que se llama Jerónimo, es un hombre español? Y ese hombre se enfrentó contra el blanco anglosajón, no contra el blanco español. Yo tuve oportunidad de conocer al bisnieto del cacique Jerónimo, el profesor Borrego, que vive en el estado de Nueva México, hoy Estados Unidos. Y le pregunté, ¿cómo era la vida de tu bisabuelo? ¿Vivía sedentariamente o vivía en forma activa? No, él vivía ya, hacía 3 generaciones que vivían sedentarios, y que eran católicos, y que hablaban español. Por eso se llama Jerónimo. Su trato, es decir, hacía ya 300 años que formaban parte del Imperio Español. Él se convirtió en un hombre violento a partir del avance de los norteamericanos sobre los territorios aborígenes. Nada más. Pero, interesante. A ver, la leyenda negra antiespañola, que aparece en el siglo XVI, ya fue rebatida en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, y en el XX vos tenés... acá escribieron contra la leyenda negra antiespañola, tanto Vasconcelos en México, Perón en la Argentina, Ugarte en la Argentina, que fíjate, está en las antípodas. Ugarte era un hombre de izquierda, Perón era otra concepción, después todo el nacionalismo argentino, tanto católico y no católico también, Irigoyen era un fuerte hispanista. Fíjate que la fecha del 2 de octubre, que se celebra en todo el mundo español, fue una iniciativa de Hipólito Yrigoyen, por eso fue condecorado por Alfonso XIII, entonces con la orden de Isabel la Católica. En realidad esto siempre se supo. De hecho, nosotros somos de una generación que no sufrimos las mentiras de la leyenda negra antiespañola. Cuando éramos chicos en la escuela nos enseñaban toda la historia de los reyes católicos, los Austrias mayores, los Austrias menores, los Borbones, la grandeza del imperio. Yo tuve que aprenderme los nombres de los virreyes del Río de la Plata de memoria, y de nuestro pasado como virreinato del Río del Perú también. Acuérdate, por ejemplo, Belgrano, en su partida de bautismo, él nace en 1770. El virreinato del Río de la Plata aparece en 1776 y dice Manuel José Joaquín de Corazón de Jesús Belgrano, ciudad de la Trinidad, Puerto Buenos Aires, reino del Perú. Como Artigas nacen como peruanos españoles, ¿no es cierto? En realidad, la leyenda negra antiespañola en nuestro país es reciente, viene con la reforma educativa. Es interesante, Patricio, después volvemos a esto porque me parece súper interesante y merece un programa especial. Volvamos a las pestes. Entonces, después de la viruela. Bueno, ahí tenés, la viruela, 1565, es combatida en su momento por los sacerdotes y los médicos españoles. 1804, la expedición Balmis, que fue un éxito. Y luego, ¿qué nos pasa? La fiebre amarilla. Ahí tenés un cambio también, es curioso, de paradigma. ¿Qué hace el presidente Domingo Faustino Sarmiento? Se escapa, abandona Buenos Aires a la buena de Dios y se instala en la ciudad de Mercedes. Y cuando digo la buena de Dios es literal, porque ¿sabes quiénes se hicieron cargo de la atención de los enfermos? El obispo de Buenos Aires y todo el clero, sacerdotes y monjas. De hecho, había una congregación de monjas francesas que pidió ayuda a Francia y vinieron como 40 monjas de Francia también a ayudar. Y murieron muchos sacerdotes, muchas monjas atendiendo gente, sobre todo tratando de ayudar a la gente de raza negra, que fue la más abandonada en esta circunstancia. Y el obispo mismo de Buenos Aires, que ahora me falla la memoria, cayó muy enfermo. Estuvo muy grave, a punto de morir, atendiendo gente. Y ya cuando un sacerdote no daba más, iba a llevarle
emociona a los enfermos y a los moribundos. Eso ocurrió así en la fiebre amarilla. Cuando la fiebre amarilla para y se detiene y vuelve Sarmiento, que es el gobierno. Como, digamos, Sarmiento era masón y la línea de su gobierno era más o menos en esa línea, muy anticlerical, se dedicaron a denostar a la iglesia, pero nadie le creía, ¿no es cierto? Porque había sido muy evidente. Ahora tenemos un poco... ¿Qué pasa con la, Estoy qué medio pasa con la, azorado, ¿no? Porque... qué pasa con la sociedad después de la fiebre amarilla? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la sociedad, con la gente Bueno, después de la fiebre amarilla? Muchísimas muertes, sobre todo en la población de raza negra, que no era muy numerosa, pero sufrió una cantidad de muertes muy importantes. Fíjate que prácticamente no quedaron negros en Buenos Aires, quedaron en Uruguay, pero acá no quedó ¿Por casi qué, población por de qué, raza negra. por qué las personas de raza negra eran más propensas a la fiebre amarilla? Algunos dicen que tenían menos defensa, pero también el barrio donde ellos estaban, que era la zona sur de Buenos Aires, también fue más abandonada. La gente más adinerada se fue a la zona norte, a San Isidro, y a esta gente medio se la abandonó. Se Hay mudaron, un acto a ver si entiendo, se mudaron de donde vivían, que era en el centro, en San Telmo, en Montserrat, se fueron claro, eran los barrios elegantes. Se fueron a vivir a San Isidro, a Vicente López, afuera, y no volvieron. Muchas familias no volvieron, de ahí que cambió el eje de la riqueza. Barrio Buenos Norte, Aires, la zona Barrio sur, Norte debería ser lejos también, ¿no? Claro, ¿cómo? eso voy. Barrio Norte debería ser también un lugar donde la gente se mudaba. También, sí. Bueno, vos pensás que hasta 1930, 1940 había gente que veraneaba en el barrio de Flores. Un absurdo eso, ¿no es cierto? Pero a la población de raza negra se la abandonó. La gente no volvió, se transformó la ciudad, empezaron a crearse nuevos polos y después de la fiebre amarilla, Buenos Aires no fue igual. No fue igual porque se empezó a pensar en formas de, que había que construir cloacas, que había que crear nuevos sistemas. Había mucha obra pública que se detuvo con la independencia. Pensá que México y Lima eran ciudades con cloacas ya en el siglo XVII, XVIII. Acá hubo que ponerse a hacer todo ese tipo de infraestructura. Y pues decía, a partir de 1815, 20, la obra pública se detuvo en la zona del Río de la Plata. Bueno, eso fue un sacudón y hubo que invertir en todo ese tipo de infraestructura, nuevos hospitales. Y hoy Argentina cuenta con los mejores virólogos del mundo. Acá se han desarrollado vacunas. Tenemos virólogos muy importantes argentinos que están trabajando en el resto del mundo, incluso con el tema del coronavirus, ¿cierto? Después de la fiebre amarilla, entonces, cambió muchísimo en ese sentido Buenos Aires y el país. Después de la fiebre Pero amarilla... lo que me llama la atención es que acá debería estar también todo el gobierno, parte del gobierno está en el exterior, ¿no es cierto? Acá te saluda, Patricio, te saluda Fernando Nazar, dice un genio Lons, de los mejores historiadores de Argentina. Un muchas amigo, gracias, Fernando. Debe estar en el campo, haciendo cuarentena. Volvamos, hay un montón de personas, yo no consigo responderle, ¿no? a la gente que se va conectando porque, bueno, estoy solo y las dos cosas me cuesta, pero trato de después de contestar a todos y en el momento trato también. Bueno, después de la fiebre amarilla. Después de la fiebre amarilla, otra gripe importante, hubo grandes avances en la medicina, por ejemplo, la transfusión de sangre es una creación argentina que se implementó en la Primera Guerra Mundial, hubo millones de soldados que se salvaron gracias al alimento argentino. Y tener la gripe española, entre los años 17, 18... Ya me contaste alguna vez, ¿por qué se llama gripe española? Porque el tema es así, la gripe parece ser que viene de una granja, el paciente 1 estaría en una granja de Kansas, un soldado que viaja en 1917, un soldado norteamericano pelea en la Primera Guerra Mundial. Se esparce rápidamente esta enfermedad, pero los países que estaban en guerra no querían comentar que tenían esta enfermedad, porque no querían comentar las bajas. Claro, vos te das cuenta, si vos decís, se me murieron 300.000 hombres, del otro lado tu adversario está contando cuántos soldados menos tenés vos, ¿no es cierto? Entonces, sobre eso hubo un silencio, pero en España no había censura. Entonces, cuando aparece
por la frontera de Francia algunos enfermos, los españoles empiezan a investigar inmediatamente, a tratar el tema y empiezan a aislar, ¿no es cierto? El método este de aislamiento es un método muy español. Y es un método donde, bueno, obviamente tiene un origen en la actitud de los primeros monjes, enfermeros de la Iglesia Católica en España. Entonces empiezan a aislar y logran contener. Pero además el rey Alfonso XIII estuvo gravísimo. Y además no había distinciones, moría personas del pueblo y murieron príncipes en Europa. Se calcula, vos pensás que en la Primera Guerra Mundial hubo 9 millones de muertos y más de 20 millones de heridos. La gripe española habla de un mínimo de 20 millones de muertos a un máximo de 50 millones, porque parece que llegó hasta Pakistán, y por los soldados ingleses. Entonces, puede que hayan habido 50 millones de muertos y puede que en total hayan sido 100 millones de infectados. Así que fíjate que la tasa de mortalidad fue feroz en aquel momento. Luego, bueno, aparece la penicilina, tantos remedios que aparecen luego en la Segunda Guerra Mundial, y hoy las pestes son mucho más controladas, ¿no? Pero, te hago una pregunta. Yo creo que esto es importante también el ejemplo que den las autoridades. ¿Cierto? Me parece bien que el presidente esté al pie del cañón, sería bueno que la presidenta del Senado también estuviese en el país y no fuera, porque en las grandes crisis los gobernantes han tenido que dar ese ejemplo, ¿no? Acá te saluda. ¿Te recordamos algunas? Patricia te dice, interesantísima la entrevista, están escribiendo, la gente se está sumando. Bueno, le pido que nos manden los comentarios y me manden todas las preguntas que quieran hacerle a Patricio, que lo tenemos tan gentilmente con nosotros. Volviendo al tema del comportamiento, ¿no? de la gente, ¿cómo imaginas o qué comparación puedes hacer del día después de todas estas experiencias históricas y lo que puede pasar hoy, ¿no? Mira, los pueblos sobrevivieron a este tipo de actitudes por espíritu solidario. Yo creo que esta enfermedad en Argentina no va a ser tan grave, porque más o menos se ha contenido a toda la gente que ha llegado de Europa. Hay una denuncia ahí que en el norte, en la zona de Orán, está entrando mucha gente sin ningún tipo de control, pero bueno, si se cierran bien las fronteras, esto tendría que pasar. Pero vos pensás que en realidad, hoy mismo la viruela mata a más de 1.500 personas por día. Entonces, me parece que hay países, por ejemplo, Alemania, que tiene muy pocos enfermos, Austria, que pasó de Austria a Italia la enfermedad, y en Austria lograron contener rápidamente el tema. En Italia se les ha desbocado. ¿Qué diferencia hay? En España, que es un gobierno socialista que no ha querido tomar las medidas en su momento y permitió las manifestaciones feministas cuando ya le avisaron. Vos fíjate que antes de la manifestación feminista había 600 enfermos. A la noche de la manifestación había 2.600. Ayer hablé Pero con los ministros que asistieron a la manifestación fueron con guantes. Ellos sabían que había un riesgo. Ayer hablé con un amigo de Madrid y justamente me hizo la misma observación, ¿no? Un argentino que vive hace más de 10 años en Madrid. ¿Cómo imaginás que estos patrones culturales que tienen que ver con nuestros orígenes juega en esto de la atención de las gripes? Los latinos acostumbramos a ser más vehementes y más desordenados y más desobedientes, ¿no? Desobedientes. Y somos más solidarios, compensando. Somos más solidarios. Yo lo que no quisiera ver es una persona que comience la paranoia de andar botoneando a cualquiera que estornude o tosa, ¿no? Una persona que se llega a atragantar con una galletita y tose, y es nada más que una galletita que se atragantó, y no empezar a los gritos de que tenés un apestado. Segundo, yo te puedo asegurar que en la Argentina este año van a morir más personas por la gripe común que por esta enfermedad. No es muy... Cuando fue la ¿te parece? No es demasiado... ayer Mira, murieron, hoy para los que no vean en el momento el programa o que no miren la fecha, hoy es 20 de marzo, ayer 19 murieron 627 personas en Italia, ¿no? ¿En dónde? En Italia.
ayer. Sí, es cierto. 600 Ella se en un día, desbocó. en un día. Y lo que te quiero decir es lo siguiente. Los únicos 2 países desbocados son Italia y España. En China ya lo está conteniendo. Dicen que en Wuhan ya hace 2 o 3 días que ya no hay más nuevos contagios. Y ya viene en remisión. Pero, ¿qué te iba a decir? Será por... No, lo que te quiero decir es lo siguiente. Hay también un poco de... Esto es un experimento de dominación de la sociedad, porque todo el mundo se ha metido en la cárcel solito. Cada uno se metió en su casa. Entonces, fíjate cuando fue el H1N1, ¿te acordás? En 2009. Sí. Dijeron, bueno, que siendo optimistas iba a haber solamente 150 millones de muertos en todo el mundo. Una locura, todo el mundo desesperado. Y terminaron muriendo 18.000 personas, nada más. No hubo 150 millones, ni siquiera 150.000, hubo 18.000. Más o menos en el 2017, me acuerdo, uno de los registros que me viene a la memoria, en Estados Unidos murieron 18.000 personas por la gripe común. Sobre 36.000 internados y 30 millones de personas que se engriparon. Veían Entonces, los datos acá en Argentina. Vos tenés todos los años, es decir... El año pasado murieron en Argentina 34.000, un poco menos de 34.000 personas de gripe común y de neumonía. O sea, está claro, pero esto puede llegar a ser 5 veces más. Puede llegar a ser... o no, yo creo que en realidad todo el mundo aislado como está, esto quiero creer que va a entrar en remisión, ¿no es cierto? Se va a empezar a reducir el contagio. Lo vamos a ver en los próximos días, va a depender, como vos bien decís, de la solidaridad. Volviendo al tema sí. de España, ¿no? y de este origen que nosotros tenemos español, ¿no? Me salgo un poco de lo del coronavirus. Vos siempre decís algo que a mí inicialmente me llamó mucho la atención y después me hizo reflexionar bastante respecto de que este continente descubierto por los españoles con todo con toda su tecnología de la época, consiguieron hacerlo un continente de alguna manera para la época ejemplar. Un continente potente desde el punto de vista cultural, con un mismo idioma, con una misma religión, con culturas parecidas, con una moneda estable y la más importante del planeta en esa época, con una potencialidad enorme. Y los mismos españoles en su mayoría que decidieron independizarse de España, que eran la mayoría españoles, no eran criollos, eran españoles nacidos en España, transformaron América en 20 países. Nacidos acá, pero que se consideran en español. Por eso, transformaron América en 20 países y siempre hago referencia a este libro periodístico que escribe García Márquez, los laberintos del general, ¿no? Un libro, me parece que... El general en sus laberintos. El general en sus laberintos. Es un libro periodístico, ¿no? Porque, bueno, yo lo leí hace muy poco, hace un año, ¿no? Me quedó en la cabeza alguna parte de este relato que surge de las cartas que deja Simón Bolívar, de este final de su vida frustrado de lo que había conseguido, producto a que él no había podido concretar su sueño de una América unida, y muy por el contrario, había recibido una América relativamente unida y después de los años inventamos 20 países en su mayoría conflictivos. Esta reflexión es interesante y sería bueno que vos nos puedas ampliar, ¿no? De todo lo que significó esto para América y lo que podía haber sido, ¿no? si no hubiese sido así. Sí, Bolívar termina en realidad arrepentido, ¿no? Hemos arado en el mar de la libertad, lo único que conseguimos fue independencia, pero nada más. Pero incluso vos ves ya las cartas finales, hay una carta que le manda Fernando VII pidiendo perdón, a ver si podemos arreglar la cosa y volver a formar parte del imperio, pero ya él ni siquiera tenía dominio sobre buena parte de las tropas. Vos pensás que
él pelea con un ejército inglés bajo su mando, pero los militares ingleses obedecían a sus comandantes ingleses, y entonces partían de otro plan, y el plan era acá generar una disgregación de toda América, ¿no es cierto? Porque nosotros, vos pensás que el Imperio Español, que éramos nosotros, es decir, si vos en el año 1800 te hubiese cruzado con San Martín en alguna calle de España y le hubiese dicho, mire, pero usted no es español, usted nació en América, lo más probable es que San Martín hubiese sacado su sable y te hubiese desafiado a duelo, o te hubiese cortado la cabeza en un saque directamente, ni duelo te hubiera permitido. Se hubiese sentido absolutamente ofendido. Vos pensás que el 80% de la carrera militar, de la vida militar de San Martín, la hizo como oficial español. Él pelea 17 batallas o más bajo pabellón español. Y luego pelea, en San Lorenzo pelea sin bandera. Cruza los Andes con un ejército que no es un ejército argentino, es el ejército de los Andes, ya no respondía a Buenos Aires y con una bandera propia, y luego pelea en Chile con bandera chilena, en Perú con bandera chilena, y siempre se transportó en buque de bandera inglesa. Entonces, nosotros éramos un país muy poderoso de acá hasta California. Y te diría lo que es hoy Texas, Nevada, Península Florida, hasta Filipinas y luego hasta la península española y diría que ahora, hasta el Reino de Sicilia. Vos no le haces... Hablemos del oro. ¿Querés que te cuente algo del oro que se habla poco? ¿Viste que te dicen todo el oro que se robaron los españoles es una muletilla, ¿no? Pero yo me puse a averiguar cuántas toneladas. Vos sabés que España extrajo 175 toneladas en 3 siglos. ¿Y qué hizo con eso? Con 150 toneladas de oro construyó en América toda una infraestructura administrativa, es decir, audiencias, cabildos, educativa, colegios, escuelas, liceos mayores y 25 universidades, todo un sistema hospitalario. España llegó a construir en todo el Imperio Español más de casi 1.200 hospitales, incluyendo algunos en China y algunos en Nagasaki, en Japón. Y también, ¿qué construyeron? Toda una estructura educativa religiosa, iglesias, monasterios, catedrales, una estructura militar, puertos y fuertes, caminos y una gran obra hidráulica, incluyendo el famoso acueducto del Padre Tembleque, que a pesar del curioso nombre, no tiembla nada y todavía está, porque está en la zona de Ecuador. Y luego, bueno, los monasterios cumplían una función religiosa, pero también eran como los moteles del ACA, ¿viste? Era la asistencia al peregrino, ¿no es cierto? Ahora, claro, Patricio, vos te hacías un viaje y en un monasterio parabas y descansabas, ¿no es se cierto? entiende, Ahora, se entiende la idea, pero me parece que hay algo que habría que considerar. Los que pelearon contra los españoles en la recuperación de América, para los americanos o los criollos, la mayoría eran españoles. Entonces, esos españoles que después se sintieron tentados a desarrollar un orden de gobierno mejor que el que proponía España y no compartir más con España las riquezas de América, las compartió con otros países. Y eran españoles también. Entonces, me parece que habría que hacerse cargo, no ya en sí de España institucional, sino de la España étnica, que fue la primera que se alineó con otras potencias para transformar a América en lo que es hoy, 20 países o algo así. Por eso, sí, está muy bien lo que vos decís, Chino. Lo que hicieron los nuevos estados fue entregarse a los ingleses directamente. Es decir, ingleses, pasamos a ser un país franceses, unido, un solo país unido, a ser 20 colonias inglesas. En 1825, cuando termina, en 1824 es la batalla de Ayacucho, en 1825 el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que firman todos los nuevos estados, y ya es un tratado de sumisión a los intereses británicos, y se pierde la moneda. Nosotros acuñamos la moneda más poderosa del mundo, el real de 8, que circula en China, ¿sabes hasta cuándo? Hasta las últimas monedas que habían quedado en China, hasta 1948. Ya cuando se produce la larga marcha de Mao Zedong, bueno, él retira de circulación las últimas que había.
Y después, viste, las dos barras que tiene el símbolo peso, el símbolo dólar, incluso el Bitcoin, son las dos barras de Fernando el Católico, que decían plus ultra, ¿no? Más allá de las columnas de Hércules, que significaba llegar hasta el Nuevo Mundo. Pero en realidad nosotros perdimos, nunca más fuimos un país poderoso. Es decir, éramos un gran país poderoso que abarcaba todo el continente americano, y nosotros perdimos todo el comercio con Filipinas. La verdad que te decía al comienzo, la viruela llegó desde Asia. ¿Por qué? Porque se había iniciado un comercio. O sea, los aborígenes desconocían el concepto de comercio, el concepto de moneda. Existía apenas el trueque, de muy pocas cosas. Y al llegar los españoles, que le aportan el 90% de la dieta cárnica y cerealera, cambia la vida de esta gente. Les aporta el concepto de vestimenta, el concepto de navegación, el concepto de moneda, etc. Y bueno, ahí los aborígenes notan que todo esto son avances. A ver, como lo que aceptamos hoy en día. Este sistema que estamos usando ahora para esta entrevista no es un invento argentino. No sé de dónde vino, pero vino de afuera y lo utilizamos igual, ¿no es cierto? Bueno, no me extrañaría nada que en alguna parte del desarrollo de esta tecnología hayan participado argentinos, porque no solo que tenemos 5 unicornios, compañías que están valuadas en más de $1.000 millones y algunas mucho más, sino que tenemos sembrado en el mundo entero argentinos que nos adaptamos muy bien a esa concepción de tribu del otro, ¿no? Nosotros no tenemos ese concepto de tribu, del que ya en algunas otras oportunidades hemos hablado, pero nos adaptamos muy bien a la tribu del otro, ¿no? Vos te sentás en una mesa... Bueno, no sé si, a ver, China, ayúdame a recordar, no sé si fuiste vos o quién que me contó que el creador del concepto del WhatsApp, creo que fue un norteamericano que estaba en la Argentina y tuvo problemas para comunicarse, y empezó a idearlo. ¿Viste vos? No. Pero entonces me contó otro amigo, un ingeniero. Sí, es un ingeniero. Me dice, no, el concepto lo piensa acá por un problema que él tuvo para comunicarse. Y cuando fue a Estados Unidos lo desarrolló. Es decir, los aborígenes pasan de estado tribal a poder interrelacionarse con otra gente, con otras tribus, con los españoles, con otros europeos y con los asiáticos. ¿En qué momento, Patricio, en qué momento de la historia nosotros perdimos esa concepción tribal? ¿O nunca la tuvimos? No. Los pueblos americanos vivían todos bajo condición tribal y algunas tribus sometidas a otras. Cuando llega Hernán Cortés, miles de tribus le piden ayuda a Hernán Cortés para liberarse de la tiranía azteca, que hacía sacrificios humanos y canibalismo con todos los pueblos sometidos. Entonces ahí pasan del concepto de tribu, y la tribu, ¿qué es? Un grupo de gente que vive cerca de un brazo de agua. Por eso también los crecimientos poblacionales eran limitados, ¿no es cierto? Hoy se puede hablar de caminos, ¿no? Perdón, cierro la idea. Pasan de ese estado tribal a la idea de que hay un Dios protector, que hay un sentido trascendente de la vida, que hay una salvación y una condenación, y empiezan a aceptar el cristianismo. Los indios se referían a Cristo como Jesús, el Dios bueno, porque no hacía sacrificios humanos. Y eso cambia la vida. Empiezan las tribus a entender que no pueden someterse unas a otras, porque la esclavitud existía en América. La Mita y Yanaconajo eran instituciones de esclavitud americanas, y los españoles muy lentamente la fueron cambiando al concepto de encomiendas hasta que terminó por desaparecer, ¿no? Pero les llevó más de 100 años lograr que la gente, las tribus acepten que no se puedan someter unos a otros. A ver, Patricio, si interpreto bien, vos estás diciendo que este concepto de destribalización lo inician los españoles con una concepción nueva de la vida, montada sobre aspectos espirituales más que otra cosa, y no nos dejan una suficiente envergadura tribal, porque el catolicismo no es tribal, es ecuménico y no es tribal, ¿no? Es justamente es universal, lo contrario. Su misma palabra, ¿no? El católicos es el universal
en griego, un concepto que ya utilizaba Aristóteles, hablaba de lo católico, decir lo hombre, el concepto del universo. Pero ¿no? eso perdimos de alguna forma por la eso, a ver, oportunidad. pero Chino, escuchá, esto también ocurre en Europa. En Europa también los pueblos pasan de condiciones tribales a concepto de civilización, primero gracias a la Roma imperial y luego gracias a la Roma católica. Y ahí se empieza a solidificar y a crearse Europa como un concepto de unidad, ¿no es cierto? Fíjate que Carlomagno trata de restaurar el Imperio Romano, pero ya bajo una condición de concepción católica de la vida, ¿no es cierto? Y duró un tiempo, ¿no? Duró 2, 3 generaciones. Pero luego el Imperio Romano siguió, se restauró en distintos momentos, tuvo momentos de gloria, momentos de caída. Podemos decir que Carlos V ya es el último emperador, pero que ya cortaba poco. El tema sí no pudo impedir el cisma luterano, ¿cierto? Pero en realidad todo pueblo sobrevive por una concepción trascendental de la vida. Ya sea la condición católica que tuvimos nosotros o el hombre nuevo soviético, por ejemplo, para los comunistas, que bueno, duró 70 años, fracasó, ¿no es cierto? Pero era un concepto que trascendía lo individual, ¿no? Fracasó era materialista, fracasó, no era trascendente. Fracasó ¿no? de alguna manera, entre comillas, porque a mí me parece que hoy el espíritu soviético que despertó el presidente Putin tiene mucho que ver con eso, ¿no? Por eso lo quieren tanto en la Unión Soviética, que él, ¿no? No lo quieren nada los rusos que están fuera de la Unión fuimos Soviética. del tema, ¿no? Nos fuimos de las pestes, pero está bien, estamos hablando de la civilización y las pestes, podemos decir que es esta nota. Otras formas de peste. A mí me da la impresión de que en realidad él abreva en la tradición cristiana ortodoxa de Rusia, porque le ha dado una importancia enorme a la iglesia, ha puesto capellanes militares en todas las unidades de Fuerzas Armadas, incluso que dicen que los capellanes tienen que practicar la especialidad militar de la unidad. Así que si un capellán va a una unidad de paracaidistas, tiene que aprender a lanzarse en paracaídas. Y hay una recristianización de Rusia, ¿no? No sé si se dará lo que dijo la Virgen de Fátima, ¿no? Que habla de una conversión de Rusia, pero da la impresión de que va por ahí. Lo que pasa es que los soviéticos mantuvieron el espíritu de grandeza que habían heredado a su vez de los rusos. Rusia tiene 1000 años, de la Rus de Vladimir, siglo X, más o menos por ahí. Es un país muy antiguo. Fíjate, el himno de Rusia incluso habla de la grandeza, no solo de su territorio, sino de la grandeza de sus poetas, de sus artistas. Es una letra muy, muy interesante, es una letra muy profunda, muy patriótica, ¿no es cierto? Las letras, en cambio, de los himnos americanos tenemos algún tipo de problema, ¿no? Hablamos de muerte gloriosa, pero no queda claro contra quién, porque ya la independencia fue un periodo en nuestro momento de la historia y nada más, ¿no es cierto? Patricio, pero volviendo a lo... incluso fíjate que, mirá qué curioso esto. Independencia, ¿por qué tardó tanto? 1809, los primeros escosores, hasta 1825, no, y vos tenés resistencias de aborígenes hasta 1832, 1840, que siguieron peleando en nombre del rey, ¿no es cierto? Y los aborígenes del sur de Chile y de Argentina no reconocieron los gobiernos nacionales hasta que fueron las campañas al desierto. Estamos hablando pasando 1860, ¿cierto? 1880, algunos grupos. ¿Y eso a qué se debió? Porque estaban todos muy identificados por la religión y lo que eso conllevaba como progreso para ellos. En cambio, la independencia norteamericana se hizo en 5 años. Y acá la independencia norteamericana, Inglaterra pierde nada más que las 13 colonias del Atlántico, no pierde Canadá, no pierde Australia, no pierde Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque en esas 13 colonias operaron España principalmente y Francia también para que esas colonias se separen. Si acá Inglaterra no hubiese operado en la América Española, la América Española se hubiese mantenido unida por lo menos 100 años más. Ya había un proyecto de Carlos III y también de Carlos IV de crear reinos acá, independientes pero aliados. Y eso fue lamentablemente saboteado por una secesión mal organizada y organizada por los ingleses, ¿no? Que nos hizo perder inmediatamente todo el mercado del Pacífico y nos hizo perder consiguientemente nuestra moneda.
Si acá se hubiese quedado 3 grandes reinos, posiblemente nuestro país hoy estaría conformado por Chile, Perú, parte de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Misiones Orientales. Y otro sería parte de Ecuador, Colombia, ¿no? Venezuela y Centroamérica. Y México llegaría hasta California, Nueva México, Texas, Nevada, etc. Pero sabes que te quería comentar algo más del oro, ¿me permitís? Sí, dale. Yo te decía, con 150 toneladas de oro casi hizo una obra enorme en 300 años. Con los otros 25, España nos mantuvo alejada la guerra contra el Islam y contra el calvinismo. Con las 25 que llevaban a Europa nada más. Hoy por hoy, en los territorios que conformaron el Imperio Español en América, se extraen 600 toneladas por año. Por año. Los otros fueron 175 en 300. Ahora, yo te pregunto, con 600 toneladas por año, ¿se hace 4 veces más la obra pública que España hizo en 300 años en América? No. Ese oro queda en manos particulares, ¿no? Para grandes empresas, curiosamente británicas. Los británicos se quedan con el oro nuestro. ¿Por qué pensás que España en un principio y después los españoles que liberaron América no consiguieron sostener esa concepción de tribu de la que hablábamos antes, no pudieron consolidar un poder más hegemónico que les hubiese dado además muchas más satisfacciones de las que les dieron, ¿no? La mayoría de ellos terminaron en mala situación. A ver, no sé si te entendí bien. El Imperio Español era sólido acá. A punto tal que fíjate que no había fuerzas de ocupación, había pocas milicias. Bueno, el Imperio Español era sólido, pero si hubiese conseguido ayornar políticamente sus territorios con herramientas como hicieron otros países, todavía existirían en América. O sea, no fueron capaces de trasladar a sus territorios este deseo de seguir siendo español, ¿no? A ver, no, pará. ¿Estás seguro que fue así? Bueno, no fue así. No fue así. ¿Cuántos reinos en el mundo tiene España hoy? ¿O cuántas colonias tiene España hoy alrededor del mundo? Pero, a ver. Territorios de ultramar, no sé si tiene. Si tiene, sí. Pocos. Sí, Canarias y... Por eso, las Canarias. Pero, claro. Pero, a ver, para porque estamos mezclando un poco los temas. Por ejemplo, las 13 colonias inglesas se separaron con todo gusto de Inglaterra, porque Inglaterra no había llevado ningún progreso concreto. En cambio, fíjate que vos en las 13 colonias no tenés nada que se haya quedado como patrimonio de la humanidad. En la parte española de América está lleno de edificios que son patrimonio de la humanidad. España acá trajo sus instituciones, trajo el concepto de audiencia, cabildos, universidades, trajo todo eso. Acá se hacía ciencia en su momento. Capaz que no. Entonces, ¿para qué cierro? ¿Para qué cierro? Y el concepto, porque si no se van a mezclar las cosas. Y después te diría que la América española era una América ya prácticamente emancipada a mediados del siglo XVIII. Los sistemas de recaudación fiscal se hacían acá todo en América, había 110 casas de recaudación fiscal. Esto prácticamente estaba emancipado de hecho, no de derecho. La unión con España nos permitía tener una unidad política muy importante y ser más poderosos. Cuando se pierde esa unidad el comercio política, con América, lo que nosotros, la revolución acá se hizo por una fuerte influencia británica que vino con armamento, vino con agentes, vino con buques. Es decir, sin la flota inglesa del almirante Cochrane, San Martín nunca hubiese llegado al Perú. Así de simple te lo digo. Sin los zapadores ingleses que tuvo San Martín para cruzar los Andes, el plan Maitland que le decía por dónde debía cruzar, no hubiera cruzado nunca. Patricio, si los médicos, para que te cierro. Si los médicos ingleses que tenía San Martín en su ejército no hubiese podido superar la que llamaba la fiebre terciana, que diezmó las tropas del ejército de los Andes estando en Chile. Vos sabés que en Chile estuvo en un momento a punto de volverse,
o hacer un ataque desesperado contra fuerzas realistas, porque dice, yo ya no tengo ni yo fuerzas físicas. San Martín se enfermó varias veces, ¿no es cierto? Y perdió cientos de soldados. Y bueno, fue el apoyo del doctor Parisien, que era un médico inglés, y una fragata norteamericana que llegó con remedios que le permitió salvar su tropa. En eso hay un trabajo muy interesante del profesor Roberto Lizalde, que fue publicado en Gaceta Mercantil. Sí. Así que no, en realidad, Patricio, y luego, bueno, los si vos gobiernos estás, que vinieron tuvieron que crear planteando una fuerte leyenda negra, y Mitre creó una historia muy a su gusto. Yo no estoy adhiriendo a eso. Lo que estoy tratando de transmitirte más que nada es una inquietud, no es una aseveración. Estoy tratando de preguntarte, dado que vos conocés el tema, ¿por qué se pierde? Déjame terminar Sí. la pregunta. ¿Por qué España no consiguió seducir a esos muchos españoles que prefirieron elegir otros aliados y no España misma? Porque si no se hace una mea culpa sobre eso, bueno, estamos en una sopa. Ahí te entendí. Bueno, ahí tuvo que ver mucha influencia la Revolución Francesa y los libros que había. Vos sabés que Belgrano, que él muere el 20 de junio de 1820, ¿no? Unos meses antes, por noviembre de 1819, él hace una fuerte crítica, ¿no? Él dice en un momento, en 1789 yo estaba en España, en los tiempos de la Revolución, y de tanto leer libros inconvenientes y revolucionarios, yo veía tiranos en todas partes. Y se arrepiente. Entonces cuando le muestran eso, lo dice cuando le muestran el escudo nacional, ¿no? Y dice, esto va a fracasar. No somos pueblos hechos para repúblicas. De hecho, había pocas repúblicas en el mundo y no funcionaban bien, no tenían mucho prestigio. Nosotros necesitaríamos un cetro en esa mano. Viste que el escudo tiene como un pequeño mástil, un gorro frigio y dos manos que lo sostienen. Dice, no necesitamos un gorro frigio, necesitamos un cetro real, ¿no es cierto? Una corona. Él estaba desesperado y angustiado por conseguir una solución, o poner a un inca. El inca que eligió él se lo trajo a Buenos Aires y está enterrado en el cementerio de la Recoleta. Lamentablemente creo que justamente con la fiebre amarilla que se movieron muchos cuerpos, el cuerpo de él fue una fosa común y no se sabe dónde está el rey que no tuvimos, ¿no es cierto? Y después, si no, era Carlota Joaquina, o él fue a hablar con Fernando VII para que mandara a su hermano al infante Don Carlos. Hace una bandera, incluso una segunda bandera para el infante Don Carlos, pero él, de hecho, él crea una bandera con los colores de la orden de Carlos III, una bandera borbónica. ¿Y por qué? Porque Carlos III fue el fundador del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? El protofundador de nuestra Argentinidad fue Carlos III. Los colores fue una batalla de la bandera los toma de esta orden. Fue una batalla que se perdió desde lo cultural, ¿no? Se perdió desde la incapacidad de poder sostener... Había acciones, no fue por ahí, había acciones concretas de los ingleses que tenían numerosos agentes y que acá se asesinó gente. Acá cuando Monseñor Benito Luis Riega denuncia a los revolucionarios de Mayo como agentes ingleses y al día siguiente... Pero Patricio, claro, pero envenenamientos en América hubo muchísimos. Pero cuando los patriotas americanos deciden darle la espalda y combatir contra España, nadie los está amenazando. Ni los están obligando. Nadie los está amenazando, no los están obligando. Fue una decisión que se tomó. No es que lo estuviesen obligando. Muchos fueron comprados directamente por Gran Bretaña. Pensá que muchos de los revolucionarios de Mayo eran contrabandistas. Domingo Mateo, Juan Larrea, Juan José Paso también tenía... Castelli firma en 1806 su adhesión como súbdito de Jorge III de Gran Bretaña. Hay muchos historiadores que tienen esta visión conspirativa de la historia. Esto en el mundo de la historia se supo siempre. Yo no soy el único. Te puedo conseguir 20 o 30 historiadores que te van a explicar lo mismo, algunos hasta con más detalle. No, es una batalla que se gana con la inteligencia, ¿no? Con la inteligencia militar, y se triunfa por sobre el enemigo en yo lo llamo cultural, pero bueno, vos llamarlo como quieras, yo creo que se ganó culturalmente. Ganó culturalmente y después se expresó en el territorio, pero primero le ganaste la cabeza a toda esa gente, los convenciste de que iban a un mundo mejor y muy rápidamente, esto que hablábamos antes de estas cartas de Bolívar,
muy rápidamente se dieron cuenta que entraron en un mundo peor, claro. donde la Mira, solución fue peor creo que fue que el problema. Vasconcelos que un día viendo las banderas hispanoamericanas en la ONU, él dice, no hay motivo para ponernos tan contentos que haya tantas banderas hispanoamericanas, necesitaríamos una grande y fuerte y poderosa, porque lo que muestra es debilidad. Vasconcelos, que en su juventud había adherido a la leyenda negra, después se puso a razonar. Vos pensás que, a ver, si nosotros caminamos de acá hasta México y tenés un mismo idioma y una misma religión, habría que pensarse cuando eso está unido, primero, que hay características de país, de un solo país en 20, del mismo país en 20. Y segundo, hay que ponerse a pensar, bueno, pero eso cuando estaban unidos deberían tener una sola moneda, bueno, teníamos una sola moneda. Entonces, una moneda que imperaba en todo el imperio tiene que haber sido muy poderosa. De hecho, el primer dólar norteamericano es un dólar basado en el real de A8 español. Es muy interesante el tema del inicio del dólar. Pero el dólar, entre la independencia, entre 1776 y 1857, durante 80 años se lo conocía como dólar español a la moneda norteamericana. Incluso en el costado de los billetes dibujaban el real de A8 para que la gente lo aceptara. En algún Ya en momento, 1857, con una industria fuerte, ellos se lanzan al dólar propio, ¿no? en algún momento hablábamos de eso en el marco del zorro, ¿no? De la serie. Claro. que uno lo mira y dice, eso era España, ¿no? No era México. Era Hay un España. capítulo del Zorro, que es curioso, donde él compra botas argentinas. No sabía. No sabía. Ve una caja con botas, dice, botas sudamericanas, y el costado dice Argentina. Yo no sé si es un error histórico, esto puede haber estado, si estaba en 1816, pero acá no se usaba todo el nombre Argentina, ¿no? Esa también Argentina es una batalla, más bien el Río de la Plata. Es una ¿no? batalla No se llama. Es una batalla cultural, Pero ¿no? Que se, claro. se pelea hoy también, ¿no? Yo recuerdo Sí. cuando bajaba con mis hijos pequeñitos en México, uno de ellos me decía, papá, pero acá son todos delincuentes. ¿Pero y por qué? ¿Y no viste cómo hablan? Hablan como hablan los malos en las películas, ¿no? Es una batalla cultural, ¿no? El zorro Claro. en sí, el español, no lo muestran como una buena persona. Y bueno, ahí es el cine, ¿no es cierto? Pero incluso los cines producidos en América o en España también son anti-nosotros. No podríamos haber hecho películas extraordinarias, por ejemplo, con el tema de las invasiones inglesas, la guerra de las Malvinas, los premios Nobel que hemos tenido. ¿Cuántas cosas tenemos en América para mostrar? España misma también. Hicieron una, El Capitán a la Triste, que muestra el orgullo, el coraje de los tercios de Flandes, pero hasta ahí, ¿no es cierto? Es un poco crítica en algunas cosas, ¿no? Pero con crítica de mala fe, no con crítica de buena fe. Los norteamericanos siempre hacen su cine de forma gloriosa. Hasta la última película me llamó la atención, Pearl Harbor, que es la historia de una derrota. Sin embargo, la película termina con el contraataque de Doolittle sobre Tokio. O sea, los tipos tienen que terminar la película con una historia. Vos sabés que los ingleses, la guerra de Malvinas, no te la relatan a partir del día 2 de abril. Dice, Falkland War, ¿no es cierto? En inglés dice, 4 de abril. Zarpa la flota de su majestad a rescatar a sus vasallos que fueron ofendidos y atacados por un osado invasor argentino, ¿no es cierto? Todo así lo dibujan, ¿no es cierto? Arrancan de cuando ellos toman la decisión. Pero ¿Y sabes qué día festejó la Thatcher, ¿no? el triunfo? Es interesante para Patricio. El triunfo sobre nosotros, no el 14 de junio, el 12 de octubre. Ella instituyó festejar el triunfo sobre Argentina el 12 de octubre, ¿no? El Día de la Raza. Eso es curioso. Así que, volviendo para lo que hablábamos antes, ¿no? La batalla esta por estas ideas, sí. implantar estas ideas en la cabeza del enemigo, es mucho más eficiente de lo que uno cree, ¿no? Porque la guerra se ganó antes de empezar, ¿no? Esto ya estaba instalado. Esta acción psicológica en la geopolítica actual es de moneda corriente, ¿no? Vos volviendo a lo de Rusia, vos escuchás hablar a un ruso acá que vino a vivir a la Argentina y le decís Putin se quiere matar.
como si le hablaras de un delincuente, y hablas con un ruso que vive en Rusia y te dice, este es nuestro prócer, este nos devolvió el sentido de ser, esta persona hizo que Rusia sea lo que es. O sea, depende de cómo te sientes y de cómo estés. Hay una acción psicológica, de un lado juega y del otro lado juega. Y pasa con Donald Trump, ¿viste? Sí. Que afuera tiene más la prensa y en Estados Unidos parece que va a arrasar con la reelección, ¿no es cierto? Sí, o cuando los políticos le hablan a la gente y vos crees que le están hablando al público que está escuchando y en definitiva no, le están hablando a otra gente que es la que les interesa, ¿no? Esta acción psicológica en la que estamos sometidos, yendo a un tema que no tiene que ver con la historia, pero que tiene que ver con la actualidad, la gran herramienta para esta acción psicológica son los medios de comunicación digitales y la gran defensa que tenemos los usuarios son esta tecnología en el usuario, empoderar al usuario con tecnología para poder evitar la manipulación, el manejo. Bueno, hablaba con Lino Barañón en una entrevista larga que tuvimos ayer, que él decía, bueno, está bien, pero la gente no quiere pagar. Entonces ese es el precio de la gratuidad, digamos, de lo gratis, ¿no? Vos no querés pagar, bueno, entonces comete la pelusa si querés durazno. Y la pelusa es eso, es eso. La pelusa es bancate que te mire, bancate que te espolgue, bancate que te conozca tus preferencias y que después te venda, te seduzca, te adhiera a mis productos o a mis servicios en función del conocimiento de esa preferencia que vos mismo me entregás en la mano. Es pescar en la pecera. Si yo pongo firewall, si pongo filtros, si pongo herramientas en el usuario donde le digo esto quiero, esto no quiero, esto no quiero, bueno, empiezo yo a mandar. Ahora, por otro lado, también existe el otro problema. Si yo tengo mucho filtro y empiezo a ver solo lo que yo quiero, me empiezo a aislar también. Escucho solo gente que yo quiero y a la gente que me interesa. Que piensa como yo. Que piensa como yo y parece como que lo demás no existe y empezamos como en muchas monarquías a cruzarnos entre nosotros y la gente después de muchos cruzamientos no empieza a salir muy bien. Justamente lo que nos hace ricos es la diversidad, ¿no? Y si vos empezás a casarte con tu hermana y tu hermana y tu hermana, y bueno, llega un momento donde te empieza a salir un brazo por la oreja. La humanidad se hubiese extinguido, ¿no? Si hubiese sido así. Entonces, estos pueblos en la antigüedad y hoy, estas ideas y estas ideologías mezcladas, bueno, nos permiten que por ahora no nos extingamos. Vos sé que te quiero comentar algo. Volviendo al tema de las enfermedades, que uno ve que más el gobierno está en jaque con este tema, ¿no? Y bueno, algunos dicen incluso que le metieron la enfermedad a los chinos para perjudicarlos, como fuera. Pero es que la viruela del siglo XVI fue uno de los detonantes que hizo caer la dinastía Ming en China. Es decir, esta receta de la enfermedad como un elemento digamos, que impulsa una situación política es muy antigua. La dinastía Ming, viste que siempre se habla de los jarrones de la dinastía Ming, fue una dinastía maravillosa en China, organizó una China moderna, trajo mucho desarrollo, prosperidad, mucho arte. Mira, si vas al Museo de Arte Decorativo hay jarrones Ming. Pero cayó por una serie de revueltas y parte de las revueltas fueron fomentadas por la epidemia de la viruela. Fue un elemento que se usó políticamente para derrocarlo. Para explicar que era un origen divino, que era un origen, era un castigo divino. No, lo utilizaron sus adversarios políticos, ¿no? Asumió la dinastía Qing, que fue la que lo sucedió, una dinastía manchú, creo. Porque no administraron bien la crisis. Porque no había administrado bien la crisis. Claro. Sí, por eso yo creo que acá es importante, la gente no se tiene que psicopatear mucho con esto, ¿no? Yo espero que los gobiernos, esto después de un tiempo ya se termine estas cuarentenas y que no lo utilicen para terminar de dominarnos o manejarnos más o que nos quieran meter un chip en el brazo para manejar. ¿Viste? Yo soy muy desconfiado de los políticos. Bueno, de todo el mundo. Muchas gracias. Y de todos los colores. Y de todos los colores. Muchas gracias, Patricio. Esto nos saque más fuertes. Tal cual. Espero que acá los argentinos hagamos más fuertes.
Es lo que esperamos todos. Te agradezco mucho por abrirnos las puertas de tu casa. Mi amigo Patricio Lons, tenemos muchas cosas en común, muchas batallas para llevar adelante juntos. Tenemos muchos proyectos de los que no va a faltar oportunidad de que también por este medio conversemos. Gracias por estar en Argentina Productiva en Crisis, como has estado en televisión con nosotros. Te invito puerta abierta, y a los que nos escuchan, a las personas que estuvieron en este vivo, una hora acompañándonos, que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, y te pido que pongas en la página la dirección de tu portal, del portal de historia, y de cómo la gente se puede conectar con vos. Gracias, Patricio, y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias a vos, y bueno, invito a todos tus oyentes a mi canal YouTube Historia con Patricio Lons, y me pueden buscar con mi nombre en Facebook y dejarme mensajes. Gracias, Patricio, un abrazo. Nos vemos. Un abrazo.